Comenzamos un nuevo sector de información en hora 23. Me acompañan dos invitados a los que voy a presentar enseguida, dándoles desde luego las buenas noches. Pero antes, para explicar el propósito de su presencia, una nota que tiene relación con el tema que vamos a abordar. Las relaciones de pareja, siempre conflictivas, mucho más tras una ruptura. ¿Qué sucede tras ese momento de crisis? Un informe que nos habla del tema. Romper una relación de pareja conlleva muchas veces dolor y tristeza. Pero ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo sin que esa persona amada esté a nuestro lado? Aquí es donde se echa de menos los momentos de alegría y felicidad. Esos días que parecieran de soledad pueden provocar sentimientos que llegan muchas de las veces a jugar en contra de cualquier persona, hasta inclusive llegar a la desesperación. Sin embargo, el primer paso ante esta situación es tener paciencia y tomarlo con tranquilidad. Ante lo señalado, existen 3 factores que hacen en extremo complejo el proceso de recuperación tras romper el vínculo con una persona, que son confusión, vergüenza y soledad. La confusión proviene de la idea de que mientras tu ex siga en tu mente, no lo habrás superado, por lo que tu vida emocional estará estancada. La vergüenza es porque confundimos nuestros sentimientos de amor con el deseo de reconciliarnos, de estar con alguien que ya no quiere estar con nosotros o con quien terminamos una relación. Encima de todo está la soledad que podemos llegar a sentir, que puede ser a veces difícil de superar. Sin embargo, son esos momentos donde crecemos, aprendemos y hasta superamos los problemas. Esa la nota que ponía algunos antecedentes del tema. Les había anunciado y ustedes vieron la presencia de 2 invitados. Ahora sí les doy las buenas noches. Se trata en principio de la licenciada María del Carmen Gemio, socióloga, psicóloga y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Pablo. Mucho gusto de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Para nosotros el gusto. Y la bienvenida al licenciado Juan José Vargas, psicólogo clínico. Ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Bienvenido otra vez. Muchas gracias y es un gusto estar siempre en tu programa. Hablábamos, licenciada María del Carmen Gemio, antes de comenzar este sector, del tema que vamos a abordar. ¿Podríamos, esta es la primera consulta, clasificar las parejas en qué categorías? Los enamorados, los casados, los divorciados, para luego analizar las consecuencias de una ruptura en ese tipo o categorías de parejas. Ya. Podríamos tal vez entrar a un enfoque más macro. Muy bien. Analizando tal vez el tema de la familia, primero el enamoramiento, la relación luego de la familia, la constitución de una familia, para luego ver el tema de la separación y las rupturas o el divorcio, ¿no? Entonces, por lo que puedo puntuar es que existen actualmente una diversidad de tipos de familia. En la década de los 70, 60, el tipo de familia que predominaba era el nuclear, y eso era, digamos, la aspiración social que tenía la sociedad de configurar una familia conformada por mamá, papá e hijos, ¿no? Ese es el prototipo de la familia nuclear. Sin embargo, este modelo de familia, con todas las críticas que ha recibido, principalmente de las corrientes feministas, que indudablemente se han dado cuenta de las contradicciones que existen al interior de este modelo familiar, donde el jefe era notablemente el varón, y todo el sistema patriarcal pusieron en crisis, digamos, a este tipo de modelo, dando pie, digamos, históricamente a un proceso de cambios que se han ido sucediendo, y a lo cual ya en décadas posteriores, en la década de los 80 en nuestro país, ya 90 y estamos en los 2000, estamos viendo cómo se presenta una diversidad de tipos de familia en nuestro país y en el mundo entero. En Bolivia particularmente no llega al 50% la familia nuclear, según los datos que tengo del INE, y el otro, bueno, está bordeando, digamos, los 50%. El otro 50% constituyen tipos de familia que son monoparentales, por ejemplo, que también ha
antes estaba muy mal visto, pero que ahora tiene cierta aceptación. O sea, las mujeres especialmente son jefas de hogar que crían sus hijos o tienen sus hijos y no es monoparental porque hay un solo padre. Pues en este caso generalmente más las mamás, ¿no? son las madres. Aunque hay casos de padres también, ¿no? Que son monoparentales. Y tenemos familias reconstituidas que son productos de procesos a veces de divorcio, ¿no? Que se vuelven a casar y eso. Y otros tipos de familias diversos con los que estamos asistiendo en Bolivia, ¿no? Muy bien, gracias por ese marco general. Hablemos ahora, Juan José, de lo que sucede cuando en esas familias existe una ruptura, que justamente es el tema que nos interesa abordar. Hablemos de los matrimonios. ¿Existe una ruptura? ¿Cuáles son las consecuencias y cuál la sombra que genera un ex en una de las partes? Bueno, en realidad cualquier ruptura va a causar sufrimiento, ¿sí? Por lo menos si ha habido amor entre ellos en una pareja, sea esta casada o sea esta que esté todavía en un proceso de enamoramiento. Entonces, las consecuencias van a ser evidentemente emocionales, pero esas emociones se pueden volver en algún momento conductuales. ¿Qué quiere decir? Por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo estoy sufriendo, entonces voy a hacer algo. Y ahí es cuando se complica, ¿no? Te voy a perseguir, no voy a permitir que tú te vayas. ¿Por qué? Porque es como que estoy incompleto y necesito estar contigo. Entonces analizamos ya desde el punto de vista clínico esa necesidad. O sea, cuando alguien necesita una persona quiere decir que estoy incompleto, no puedo solito. Entonces yo te voy a tener que perseguir, yo te voy a tener que manipular, yo te voy a tener, en casos graves digo, ¿no? Yo me voy a tener que cortar, yo me voy a tener que intentar suicidar, voy a amenazarte con suicidar, ¿no? En casos patológicos sucede eso. Ahora bien, cuando las personas rompen una relación, y en la gran mayoría sufren, pero ese sufrimiento va pasando. Es como que yo he dejado a una persona importante y voy a dejar también que el sufrimiento se apague poco a poco. Y eso es lo que la mayoría de las parejas hacen en este momento, y eso es normal, ¿no? Inevitablemente un ex, por decirlo de alguna manera, es una sombra negativa para la otra parte, o en algún momento puede llegar a convertirse en un factor que no implique conflicto. Cuando se vuelve muy conflictivo, y esta es una palabra tal vez clave, cuando hay todavía un contacto. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, alguien ha pensado en que cuando hubo amor, cuando hubo una relación muy cercana, cuando hubo un afecto mutuo, algunas personas dicen vamos a ser amigos, pero es muy difícil que esa pareja se vuelva amigo del otro. ¿Por qué? Porque ha habido otro tipo de relación. Entonces es como un engaño decir yo voy a seguir siendo el amigo de mi ex, porque lo que quiero es contacto, lo que quiero es no perder el contacto con esta persona. Por tanto, no estoy queriendo cerrar un proceso. Entonces ese proceso va a persistir y va a dejar obviamente sufrimiento. Entonces lo que se tiene que hacer, como cualquier duelo, así llamamos, duelo es cualquier pérdida, no solamente la muerte de alguien. Lo que se tiene que hacer es cerrar. Y en el 99% se recomienda que las personas también se dejen de ver y se dejen de hablar. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar. El sufrimiento es como que va a persistir si todavía está el objeto del sufrimiento ahí. Objeto digo no con una mala interpretación, sino que la persona que está ahí va a seguir causando sufrimiento. Entonces es preferible a veces alejarse de un modo muy representativo, ¿no? O sea, no estar en contacto ni WhatsApp, porque he tenido pacientes donde es mi amigo y estoy todavía con el WhatsApp. No, todavía hay relación. No será una relación muy cercana, pero todavía hay relación, entonces va a persistir. Licenciada, Juan José nos recomendaba, lo acaba de escuchar, cerrar esa relación. Pero en casos de parejas que comparten, por ejemplo, hijos, ¿cuáles son las bases para una relación sana que no implique un daño personal a los propios integrantes de la expareja y principalmente a los hijos? Ya, yo creo que hay que diferenciar el conflicto de la pareja, ¿no es cierto?, del tema de los hijos. Hay que diferenciar claramente. Hay que entender
que cuando se llega a una situación de plantearse la separación es porque está existiendo en la unión matrimonial problemas que seguramente han tocado muy fondo y que hacen que la pareja se llegue a plantear el tema de la separación o el divorcio, porque hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio. La separación puede estar simplemente planteada en términos de alejamiento, ¿no?, de los cónyuges, en tanto el divorcio ya es llegar a un proceso que generalmente ya está marcado por lo legal, ¿no? Se sanciona legalmente, ¿no? Y se disuelve el matrimonio. Entonces, cuando una pareja llega a esa situación, entonces lo que yo recomiendo es que lo conversen. Y además sea una de las últimas medidas a los que recurra la pareja para poder resolver sus problemas maritales, no sea de cónyuges, del matrimonio, ¿no? No pensar que la primera solución, bueno, es divorciarse, ¿no?, o separarse, sino tratar de ver realmente si esa es la decisión que se debe tomar, especialmente cuando se trata que tienen hijos, ¿no es cierto? En su experiencia, ¿usted ha tenido una prevalencia de casos de parejas separadas con relaciones de conflicto o con relaciones de cordialidad? Lamentablemente es más con relaciones de conflicto, ¿no? La situación suele ser más difícil llevarla en términos más tranquilos, de consenso, porque están involucrados demasiadas emociones y sentimientos que de la subjetividad de cada uno, que bueno, muchas veces no se los puede conversar, no los llegan a conversar, ¿no? Entonces, eso es bien importante, poder diferenciar eso. Entonces, al diferenciar, podrían encarar tranquilamente si la separación es la salida más apropiada para la pareja. Si realmente esa es la decisión que se ha tomado, entonces tienen que, después de tomar esa decisión, tocar el tema de los hijos. O sea, cómo van a transmitirles a los hijos esta decisión, ¿no? Porque eso lo tienen que ver en función también de la edad, de la madurez que tienen los niños, de la capacidad que van a tener o no de recibir este tipo de noticias, porque seguramente, aunque los padres crean que no se dan cuenta, los niños, al vivir en esas situaciones conflictivas, se van dando cuenta del tipo de relación que están entablando y que puede llegarse a una situación de ese tipo, ¿no es cierto? Y entonces seguramente los afecta. Sí, los afecta mucho. Entonces hay que ver esto, perfilar un poquito el tema del divorcio como una especie de solución, ¿no?, al problema conyugal, no como un elemento que va a generar más problemas. Entonces, eso es bien importante, porque si van a perfilar el divorcio como una solución, entonces la posibilidad de plantear eso en términos de ver qué iría más allá de eso y qué pasaría con los niños podría ser un poquito más negociable y conversable, y además entraría dentro del espectro de la propia pareja las necesidades de los niños, porque en general se olvidan de las necesidades de los niños, ¿no? Entonces los niños aparecen en medio de esa situación conflictiva a los cuales se los instrumentaliza, se los maneja, como él ha dicho, ¿no?, en términos muy emocionales para chantajear, y ahí en ese manejo es que afectan a los niños, porque este es un tema que, si se lo plantea como una solución y se lo encara desde ese punto de vista, evidentemente va a ser traumático para los niños, pero no va a ser traumatizante a lo largo del tiempo, ¿no? Muy bien. Juan José, hemos hablado hasta ahora de parejas posiblemente o generalmente adultas, con un grado de madurez que se supone importante. Pero ¿qué pasa en el caso de los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes que acaban, y últimamente ocurre con cierta frecuencia, varias relaciones, y allí aparece la figura del ex, ya sea mediante el acoso, mediante tal vez el ánimo de ambos de volver a retomar la relación? A los jóvenes y adolescentes, ¿qué les podemos decir en relación a cómo tratar a un ex?
Las parejas jovencitas obviamente son más vulnerables emocionalmente porque no han tenido ese aprendizaje, ¿no? Ese bagaje que es el sufrimiento, que es una pérdida y cómo afrontar esas pérdidas. Y comúnmente vamos a ver que los adolescentes en su primer amor tienen problemas de separación y pueden vivir realmente tormentas emocionales que son importantes. Los adultos no debemos juzgar ese tipo de conductas porque evidentemente estamos hablando con personas sumamente sensibles. Si nos acordamos nosotros cómo éramos, tal vez hayamos pasado igual o peor que los adolescentes, ¿no? Entonces, esto trata más de una vinculación en principio con una persona que en ese momento se supone que es alguien muy importante, ¿no? Entonces, como están conociendo por primera vez, entonces les va a costar separarse. Y obviamente lo que tú dices, Juan Pablo, es que ¿qué pasa con el ex? A veces viven con la sombra, queriendo superarlo o queriendo tal vez ser mejor pareja que la anterior. Entonces, ahí hay un error fatal, ¿no? Porque uno deja de ser sí mismo. Es decir, yo voy a dejar de ser yo para ser el otro, voy a hacer las cosas que hacía y las voy a mejorar. Entonces tienden a demostrar un poquito de competencia y esa competencia a veces es malsana. Lo que tiene que pasar es que van a haber rupturas y eso es claramente evidenciable que muy pocas personas, muy pocas realmente, se casan con la primera pareja. Por lo general, la gran mayoría tiende a buscar otras parejas a lo largo de la vida. Entonces, las rupturas están presentes en nuestra vida. Y como hablábamos hace un momento, los duelos, las pérdidas son frecuentes en la vida. Usted mencionaba respecto a las parejas de casados que el alejamiento sería lo mejor cuando se acuerda una ruptura. Exacto. En el caso de los jóvenes que no han llegado al matrimonio, tienen simplemente una relación de enamoramiento, por llamarlo de alguna forma, la recomendación es la misma, se acaba con una persona y mejor no la vuelvo a ver. Para ser puntuales, lo que dijo la licenciada es muy cierto, que cuando hay hijos no hay cómo separarse del todo. Entonces, uno tiene que romper con la relación, no con la paternidad. Entonces, a veces confunden. Yo estoy rompiendo mi relación contigo, entonces también rompo mi relación de papá contigo, entonces yo ya no lo veo, vos sabrás qué hacer, ¿no? En el caso de los adultos que ya tienen hijos, entonces se van a tener que ver las caras hasta que uno fallezca por los hijos. Ahí tienen que conversar y ser más bien una especie de amigos, ¿no? Amigos. Yo decía hace un momento que no tendría que pasar esto. Cuando no hay hijos, sí podrían alejarse. Y este en el caso de los jóvenes, que a veces la sombra, a veces el hecho de no poder terminar una relación significa seguir buscando a esa persona o seguir en contacto con esa persona. Lo que no ocurre y no va a ocurrir nunca con la paternidad. Ahí sí hay que romper con la pareja, es decir, hemos dejado de ser pareja, pero seguimos siendo papás. Entonces, o nos llevamos bien o nos llevamos bien. No mientras en los jovencitos sí se pueden alejar porque no hay un vínculo. Y ese vínculo son los hijos, ¿no? María del Carmen, ¿usted qué recomienda a los jóvenes? Tenemos una audiencia juvenil que nos ve. En el caso de una ruptura, ¿hay que olvidar al ex, borrar su número de teléfono del celular, eliminar sus fotografías y archivarlo? ¿O es posible una relación amistosa? Sé que las generalidades no sirven, pero sí quizás algunos consejos útiles. Bueno, la verdad sí es un poco difícil consejos muy generales porque todo es un poco caso por caso, pero yo recomendaría a los jóvenes que cuando se planteen el matrimonio, lo planteen en los términos más maduros posibles, ¿no? Porque es cuando ven que una relación amorosa, de enamoramiento, tiene muchos vaivenes, no está estable, entonces plantearse, digamos, tener hijos, o sea, casarse, tener hijos, pienso que es un poco arriesgado, ¿no? Entonces, a los jóvenes tomar mucho más visión sobre su propia vida, sobre la vida de su pareja y planificar mejor también su modo de vida y bueno, una vez cuando ya se casan, si son jóvenes, también ser más tolerantes y aprender de la misma relación de pareja,
tratar de madurar de manera conjunta entre la pareja y evitar, sacar, digamos, el tema del divorcio como si fuera una herramienta súper fácil, ¿no? O sea, yo me divorcio y después me vuelvo a casar. No es así. Hay un desgaste emocional muy fuerte y tiene sus secuelas en las siguientes relaciones. No es fácil. Entonces, yo recomendaría en eso a los jóvenes tomar siempre con mucha cautela el tema del matrimonio, y después, cuando hay conflictos, no de buenas a primeras plantearse esa solución como una salida, porque lo que está pasando es que el 50%, según los datos que también he recogido, de las demandas de divorcio en los últimos años son de jóvenes que no han llegado a la convivencia de 5 años. Es correcto. Y es un alto porcentaje, ¿no? Seguro que sí. Juan José, para concluir, un aspecto que no queremos dejar de tratar, ¿cuál es la recomendación para una persona que tiene un ex, sea varón o mujer, y que tiene una conducta casi patológica de seguir acosando o persiguiendo a su ex pareja? Suele ocurrir no solamente en los adultos, sino en los jóvenes. ¿Qué hacer ante un ex acosador o acosadora? Bueno, en realidad ellos ya tienen un problema. Un problema tanto, digamos, las personas que están acosando, están persiguiendo, y las personas que pueden de alguna forma estar permitiendo eso, ¿no? Porque a veces también le vamos a llamar la víctima. A veces abren puertas. Es decir, por ejemplo, yo le llamo y ella me contesta y me dice dónde está, y me dice que ya no quiere verme, pero me contesta. Entonces me está abriendo puertas, ¿no? Y interpreta como una señal de apertura. ¿No? Y ahí es el pensamiento que es totalmente disfuncional. Se está queriendo hacer rogar, y eso es totalmente falso. Las chicas, las mujeres me van a dar la razón, que no es así. Es un pensamiento disfuncional, que eso viene más del machismo, ¿no? Le gusta que le rueguen o le gusta hacerse rogar. No, eso no pasa, ¿no? Cuando una mujer dice que no quiere, pues hay que hacerle caso, no quiere. En todo caso, hay que consultar al profesional en el supuesto de que esta persona se esté convirtiendo en un acosador, ya que esté impidiendo algún tipo de libertad, ¿no? Eso ya se convierte en algo patológico. Ahora bien, me voy a referir un poco más a las personas que por amor, porque no, de alguna forma no están superando todavía la ruptura, siguen insistiendo, ¿no? Es mejor que no. O sea, cuando uno insiste, creo que es peor. No es que mientras más le insista, más voy a doblegarle y va a volver conmigo y me va a amar como me amaba en un principio. Los duelos pasan, las rupturas pasan, entonces hay que dejar. Ese sufrimiento va a llegar en algún momento a reducirse, y no hay que cerrarse en una sola persona, ¿no? Si se ha roto una relación, se ha intentado en algún momento y se ha vuelto a romper, entonces creo que esa relación ya no tendría que seguir. Entonces hay otras personas, hay otro tipo de personas que pueden ser más acordes a nosotros, ¿no? Puede ser que el anterior no haya compartido algunos parámetros de vida con nosotros, entonces podemos buscar a otros, y eso no es malo. No siempre que se haga con una sola persona, y que no sea con 2 o con 3. Muy bien, para cerrar la charla, María del Carmen, nadie muere de amor. Se acaba una relación y nadie va a desfallecer o a morir como en las telenovelas o las novelas. ¿Está de acuerdo con esta frase o no tanto? No tanto. ¿No tanto? Porque la verdad mueren de amor, de verdad sí. Pero biológicamente creo que no. Bueno, lo importante en el mensaje es eso, ¿no? Especialmente para las parejas jóvenes y para las mujeres que son jóvenes. Tienen que estar muy alertas a los signos de maltrato y violencia, porque ahí se presentan. Porque en el enamoramiento parece que, bueno, en el enamoramiento es una cosa ilusoria, ¿no? Hay toda una fantasía y es una ilusión. Entonces, muchas veces los problemas de maltrato se presentan, o estos tipo de acosos, o esto de perseguir, ya están en la etapa del enamoramiento, pero como estamos encandiladas, las mujeres a veces no tomamos en cuenta ese tipo de comportamientos, y también los hombres. Entonces, eso es bien importante, comprender, entender en el enamoramiento y hacer las rupturas necesarias a tiempo, como se diría, ¿no? En el momento preciso, y asumirlas. Juan José, ¿alguien muere de amor en estos tiempos? Bueno. Romeo ya está destacado en la literatura. Biológicamente, bueno, le tengo que contradecir a la licenciada. Hasta ahorita, siempre es bueno el debate. La teoría nos dice que nadie ha muerto de amor, ni la depresión ni la ansiedad. Se muere de bulimia y de anorexia, ¿no? Entonces, no mata el amor.
sí es un sufrimiento, sí puede provocar la muerte, que es diferente. Pero morir de amor así, no. Tendríamos que investigar un poco más acerca de la biología. Por ahí un infarto o un ataque cardíaco. Que tal vez sea posible en algunos casos extremos. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, María del Carmen. Un tema complejo que tiene muchas aristas. Apenas creo hemos abordado algunas de ellas, pero espero que hayan sido valiosas para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Momento de un corte.